La historia de la humanidad está escrita con sangre. Es una historia de luchas, rivalidades, guerras y embates más en contra que en favor de la libertad de los hombres. Por el derecho divino de las armas, los más fuertes y poderosos se han impuesto sobre los más débiles en todos los lugares y en todos los tiempos arriba de la tierra. Los fusiles y las bayonetas siempre nos han arrebatado la libertad en todas las razas, desde el hombre primitivo hasta la era digital, a lo largo y ancho de este mundo. Poca gente que, si bien se conocen y se muestran en público como enemigos, comparten en privado como grandes compinches, vive promoviendo guerras para su provecho y sin mayores sacrificios, entre mucha gente analfabeta política que no se conoce y que lo único que gana con sus heridas y la sangre derramada en el campo de batalla son, si acaso, medallas sin ningún valor real en el mercado. Las guerras son asesinatos masivos legitimados por ideologías de señores poderosos que nunca han estado en un frente de batalla. Son una amenaza para la humanidad y aparentan ser adalides de la libertad, cuando lo que son en realidad es adalides de la muerte. Seres desalmados como Hitler, Mussolini, Stalin y Mao le rindieron culto a la muerte sin importarles la vida de millones de personas que la perdieron bajo sus caprichos, convenciendo a sus aliados con un discurso encubridor de sus actos demenciales, torturando, violando y cegando a diestra y siniestra vidas inocentes. La guerra es un acto de soberbia de los más grandes potentados para someter a su voluntad a los más débiles según su conveniencia. Los que se gozan promoviendo la guerra se inventan enemigos imaginarios de la nación para atacar a seres reales. Tienen personalidades trastornadas, no les inmuta el dolor de los demás y suelen dormir plácidamente sin tener pesadillas por sus crímenes. Eduardo Galeano señala que los promotores de la guerra siempre mienten al invocar nobles motivos como la libertad, la justicia, la paz, el progreso, la democracia, etc., cuando se sabe que la hacen para ganar dinero, tierras, poder, votos o cualquier cosa, menos el bienestar de los que dejan el pellejo en el campo de batalla. Los verdaderos beneficiarios de cualquier confrontación son los que venden los cañones y las balas, los que se ganan los contratos oficiales para reconstruir lo destruido, los que montaron sus negocios sobre el miedo. Colombia fue invadida a sangre y fuego por los españoles y desde entonces hemos vivido confrontaciones armadas internas en las que el pueblo pone los muertos y las élites el dinero para sostenerlas. En nuestro país, el más visible promotor de la guerra es Álvaro Uribe Vélez, impulsor de la llamada seguridad democrática, de la que se tiene amplia ilustración y ha sido respaldada y defendida por sus seguidores. En 1992, el gobierno nacional decretó que un 5% del valor de los contratos públicos se debía asignar a las fuerzas militares de Colombia como un impuesto para la guerra. Pero dentro de nuestro analfabetismo político, no se nos ocurrió que mucho mejor hubiese sido que ese porcentaje de dinero se hubiese asignado para la paz, invirtiendo en los sectores con menor presencia del Estado, que es donde la guerrilla tiene su centro de poder, para que la población civil, gozando de buenos servicios públicos, buenas escuelas, colegios, hospitales y demás beneficios de la vida moderna, se pudiera quitar este pesado yugo. En el año 2016 se llevó a cabo un plebiscito nacional, a través del cual, mediante el voto popular, se consultó con un sí o un no a favor o en contra de los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, la guerrilla más antigua y que mayor daño hace a los colombianos. El resultado del 50,21% por el no, contra el 49,78% por el sí, muestra cómo el analfabetismo político es determinante para que se siga imponiendo lo que va en contra de la vida y en favor de la muerte. En todos los lugares del mundo, quienes manejan las riendas del Estado nos venden el miedo desde la cuna hasta la tumba. El miedo suele desarticular cualquier forma de resistencia colectiva al abuso de los tiranos.
El miedo generalmente induce a que los analfabetos políticos se plieguen ante los poderosos para que nos defiendan de los supuestos o reales enemigos que nos atemorizan. El miedo nos angustia, nos paraliza, nos controla, nos hace vulnerables, nos arrebata nuestras potencialidades, nos enmudece, cercena nuestra rebeldía, nos hace dóciles y obedientes. El miedo mengua nuestra capacidad de sublevarnos y nos subordina al orden establecido. El miedo nos lleva a soportar dolores y sufrimientos para los cuales no vinimos al mundo. Los niños nacen sin saber qué es el miedo, pero pronto lo aprenden. El miedo se nos impone desde muy temprana edad. No piense, no contradiga, no lleve la contraria, no pase, no proteste, no alborote, no se salga del redil, no cuestione, no desobedezca, quédese callado. Desde los discursos oficiales y los medios de comunicación masiva nos venden la idea de que la justicia, la libertad y el orden están amenazados para someternos a la imposición del miedo. El miedo permite imponer medidas totalitarias sin que nadie diga nada. Los gobernantes viven entronizando el miedo para que aceptemos los métodos coercitivos empleados por nuestros salvadores. Peones del sistema patrullan armados las calles. Aviones surcan las ciudades día y noche, arrebatándonos el sueño. Por ejemplo, en plena pandemia por COVID-19, cuando aún faltaban por vacunar millones de colombianos, el gobierno de Iván Duque centraba sus esfuerzos en comprar aviones de combate sin importarle la gente que estaba aguantando hambre física y las salas de cuidados especiales de los hospitales sin un cupo más, que era lo urgente a atender. El miedo se lleva una jugosa tajada del presupuesto nacional. Se afirma que durante la pandemia, aprovechando que los colombianos estábamos confinados en nuestras casas por miedo y por los patrullajes de la policía, que se dedicó con esmero a perseguir a quienes se sentaban en el andén de sus propias casas, muchos de los ordenadores del gasto, desde el presidente hacia abajo, hicieron un mal uso de los recursos públicos, ahí sí paradójicamente sin ningún miedo. Por miedo somos sometidos al capricho de los que ostentan el poder. Por miedo dejamos que la impunidad florezca. Por miedo y analfabetismo político volvemos en cada elección a legitimar, unos con el voto de estómago y otros con la abstención electoral, a nuestros propios verdugos, ignorando o pretendiendo ignorar que el pueblo que elige ladrones, corruptos, delincuentes, traidores y violadores de los derechos humanos no es una víctima, sino un cómplice. Por miedo a morir, lentamente morimos cada día, porque se puede matar a una persona de un tiro o una puñalada, pero también se mata con el desempleo, la desatención médica y la exclusión. Por miedo dejamos que quienes tienen el poder hagan lo que quieran. Unos, por miedo, nos tragamos nuestros gritos y vociferamos en silencio hacia el interior de lo que somos, mientras otros, por indiferencia, contribuyen a que nadie se sienta con respaldo para rebelarse. Dijo Bertolt Brecht: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. En Colombia primero señalaron a los guerrilleros de ser los culpables de este país en llamas. Pero como yo no soy guerrillero, no me importó. Después están culpando a los líderes sociales. Pero como yo no soy líder social, tampoco me importa. Pero ¿cuándo sucederá que el señalado sea usted o uno de los suyos? ¿Cuándo llegarán los gendarmes a llevarse un reo de su casa? ¿Cuándo recibirá usted o su hijo o alguien de su familia el primer bolillazo en pleno rostro? Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es lógica: comprometernos en la tarea de derrotar el analfabetismo político, para contribuir a elegir a personas que, una vez lleguen a los altos cargos de la nación, desde dentro se empeñen en cambiar el actual sistema de poder. Desde luego que es tarea para valientes, porque muchos de los que lo han intentado han sido asesinados, como Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero como nacemos para morir, seguro encontraremos personas que no les importe dar su vida por tan noble tarea. No hay que esperar a que llegue un nuevo Redentor enviado por Dios a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, a sobreponernos al miedo y actuar.
El exbanquero español Mario Conde, perseguido por el sistema de poder durante años, nos enseña que vencer el miedo es ganarse metro a metro la libertad.